Bueno, buenas noches de nuevo. Espero que todos estén muy bien. Gracias por esperar. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Para la clase de hoy, como les sabré ya, vamos a continuar trabajando en el passé composé, es decir, en el pasado compuesto. Salut Rodi, ¿tout va bien? Salut Divin. Bonsoir Laura, ¿cómo ça va? Bueno, entonces vamos a salir Angie, vamos a empezar con nuestro ejercicio de escucha, como siempre. En este ejercicio de escucha tenemos 7 diálogos. El ejercicio de hoy va a ser un poco diferente, porque es más bien de inferencia, pero no es difícil. Igual, on le fait ensemble, lo vamos a hacer juntos. Bueno, entonces tenemos los diálogos. Tenemos el 1, el número 1. Siempre, todos los diálogos que tenemos son 7, muy cortos, très court. Son diálogos entre un hombre, un homme, y una mujer, une femme. Entonces, por el primero, tenemos l'homme, tenemos al hombre que empieza diciendo bonjour, mademoiselle. Buen día, señora, señorita, mademoiselle. ¿Vous avez rendez-vous? ¿Tiene usted tiene cita? Oui, je suis la nouvelle standardiste. Sí, yo soy la nueva telefonista. Pour le deuxième, le dialogue 2, la femme commence en disant Monsieur Leboeuf, señor Leboeuf, vous êtes souvent en retard. Usted está a menudo en retard. Siempre llega tarde. Oui, madame, je suis désolée. Sí, señora, lo siento, je suis désolée. Pour le troisième, l'homme dit qui s'occupe du dossier Langlois. ¿Quién se ocupa del archivo Langlois? Mademoiselle, esta es la contracción de mademoiselle. Entonces, él dice, Mademoiselle Perrault, la señorita Perrault, mais elle est absente aujourd'hui, pero ella está ausente, ya no está hoy. Mais, qu'est-ce que tu as? ¿Qué tienes? ¿Pero qué tienes? Mais qu'est-ce que tu as? Je suis en colère. Tengo rabia, je suis en colère. Le nouveau stagiaire s'assoit toujours sur mon bureau, ça m'énerve. El nuevo stagiaire, el nuevo practicante, se sienta siempre sobre mi escritorio. Eso me enoja, me énerve. Pour le cinquième, où est le courrier, mademoiselle Rosier? ¿Dónde está el correo, señorita Rosier? Sobre el ordenador, señor. Francis, avec qui tu déjeunes quand tu travailles? ¿Con quién almuerzas cuando trabajas? Avec mes collègues de bureau. Con mis compañeros del trabajo, de la oficina, en el restaurante. Pero a veces el viernes, yo vuelvo a casa, je rentre à la maison para almorzar, pour déjeuner. Monsieur Marchand, señor Marchand, vous vous souvenez de votre rendez-vous? ¿Usted se acuerda de nuestra cita? Oh, zut! J'ai une réunion à 10 heures. Vous êtes libre à 14 heures? Oh, maldición. Yo tengo una reunión a las 10. ¿Usted está libre a las 14? A las 2 de la tarde, a 14 heures. Bueno, vamos a escuchar. Vous avez rendez-vous? Oui, je suis la nouvelle standardiste. La nouvelle standard... Ah, bonjour mademoiselle. Vous avez rendez-vous? Oui, je suis la nouvelle standardiste. 2. Monsieur Leboeuf, vous êtes souvent en retard. Oui, madame. Je suis désolé. 3. Qui s'occupe du dossier Langlois? Mademoiselle Perrault.
mais elle est absente aujourd'hui. 4. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis en colère. Le nouveau stagiaire s'assoit toujours sur mon bureau, ça m'énerve. 5. Où est le courrier, mademoiselle Rosier? Sur l'ordinateur, monsieur. 6. Francis, avec qui tu déjeunes quand tu travailles? Avec mes collègues de bureau, au restaurant. Mais quelquefois, le vendredi, je rentre à la maison. 7. Monsieur Marchand, vous vous souvenez de notre rendez-vous? Oh zut, j'ai une réunion à 10 heures. Vous êtes libre à 14 heures? Bueno, entonces para cada uno de los diálogos tenemos tres proposiciones diferentes. Tenemos tres proposiciones diferentes. Para el diálogo 1 tenemos las dos personas se conocen, les deux personnes se connaissent. Las dos personas son amigas, amigos, y las dos personas no se conocen. Entonces, tenemos a una mujer que llega haciendo la pregunta, o bueno, que llega diciendo que ella es la nueva telefonista. Y él le pregunta, buenos días, señorita, ¿usted tiene cita? Entonces, ¿qué podríamos inferir? ¿Ellos se conocen? ¿No se conocen? ¿Son amigos y son des amis? ¿Qué podríamos decir? Ellos no se conocen muy bien, ils ne se connaissent pas. Oui. Muy bien, Laura. Ils ne se connaissent pas. Monsieur Leboeuf parle a sa chef de service. El señor Leboeuf habla a la jefe de servicio. Monsieur Leboeuf parle a sa voisine. Él le habla a su vecina. O él le habla a su colega. Ella le dice, Monsieur Leboeuf, vous êtes souvent en retard. Usted está muy a menudo tarde. Usted llega tarde muy a menudo. Oui, madame, je suis désolée. Je suis désolée. Alors, c'est qui elle? Est-ce qu'elle est sa chef de service, sa voisine, sa collègue? Qui est-elle? Él le dice, lo siento, je suis désolée. Entonces, sí, podría ser su colega, su colega, o podría ser la jefe, sa chef, les deux. Pour le troisième, on a mademoiselle, la señorita Langlois est absente. El señor Langlois est absent, él está ausente, o la señorita mademoiselle, la señorita Perrault est absente, ella está ausente. ¿Qué podríamos decir? ¿Quién se ocupa? Qui s'occupe du dossier Langlois? ¿Quién se ocupa del archivo Langlois? Mademoiselle Perrault, mais elle est absente aujourd'hui. C'est Mademoiselle Perrault, celle qui est absente aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui est absente? ¿Quién está ausente hoy? Qui est absente aujourd'hui? Vous vous souvenez, c'est Mademoiselle Perrault. Oui, très bien. Muy bien. Et la señorita Perrault, celle qui est absente. Elle est celle qui s'occupe. Pour le dialogue 4, la femme aime bien le stagiaire. A ella le encanta, a ella le gusta el practicante. La femme n'aime pas le stagiaire. A ella no le gusta. O ella no lo conoce. La femme ne connaît pas le stagiaire. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Je suis en colère. Le nouveau stagiaire s'assoit toujours sur mon bureau. Ça m'énerve. Alors, est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle aime le stagiaire? Ella dice, ça m'énerve.
Eso me enoja, ça m'énerve. Entonces, ¿a ella le gusta? No. Muy bien. Entonces decimos, a ella no le gusta. La femme n'aime pas le stagiaire. Pour le dialogue 5, tenemos Mademoiselle Rosier est postière. Mademoiselle Rosier est caissière. Ella es la que se encarga de las cajas. O ella es secretaria. Elle est secrétaire. ¿Dónde está el correo o el courrier, Mademoiselle Rosier? Sobre el ordenador, señor. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? ¿Qué hace ella? Elle est oui, elle est secrétaire. Ella es la secretaria. O, si estamos hablando del correo, postier es el que se encarga de los mensajes. La postière. Pour le dialogue 6, el miércoles, le mercredi, Francis no almuerza, il ne déjeune pas. Él almuerza en un restaurante, en el restaurante, il déjeune au restaurant. O él almuerza en casa, los miércoles, el miércoles. Entonces, ella le pregunta, Francis, ¿avec qui tu déjeunes quand tu travailles? ¿Con quién almuerzas cuando tú trabajas? Con mis colegas de trabajo de la oficina, avec mes collègues de bureau, au restaurant, en el restaurante. Pero a veces, el viernes, yo entro a casa. Él dice el viernes. Aquí nos están hablando del miércoles. Il y avait une erreur. Pero lo que nos interesa es que el viernes él vuelve a casa para almorzar. Il rentre à la maison. Y finalmente, para el diálogo 7, tenemos al señor Marchand o Monsieur Marchand. Él está libre a las 10, él está libre a las 2, a las 14, o él no está libre hoy, il n'est pas libre aujourd'hui. Ella le pregunta, Monsieur Marchand, ¿vous vous souvenez de notre rendez-vous? ¿Usted se acuerda de nuestra cita? Oh, zut, j'ai une réunion à 10 heures. Yo tengo una reunión a las 10, alors il n'est pas libre à 10 heures. ¿Usted está libre a las 2? Él le pregunta a ella si está libre a las 2, lo que quiere decir que él está libre a qué horas, Monsieur Marchand. Él está libre a las 14, por eso le pregunta a ella que si está libre a las 2. Bueno, vamos a escuchar una segunda vez. Et comme toujours, si vous ne savez pas un mot, vous me le dites. Escuchemos. Dame, je suis désolé. Oui, je suis la nouvelle standardiste. Ah, bonjour mademoiselle. Vous avez rendez-vous? Oui, je suis la nouvelle standardiste. 2. Monsieur Leboeuf, vous êtes souvent en retard. Oui, madame. Je suis désolé. 3. Qui s'occupe du dossier Langlois? Mademoiselle Perrault, mais elle est absente aujourd'hui. 4. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis en colère. Le nouveau stagiaire s'assoit toujours sur mon bureau, ça m'énerve. 5. Où est le courrier, mademoiselle Rosier?
Sur l'ordinateur, monsieur. 6. Francis, avec qui tu déjeunes quand tu travailles? Avec mes collègues de bureau, au restaurant. Mais quelquefois le vendredi, je rentre à la maison. 7. Monsieur Marchand, vous vous souvenez de notre rendez-vous? Oh zut, j'ai une réunion à 10 heures. Vous êtes libre à 14 heures? Muy bien. ¿Ça va avec le mot oui? ¿Alguna duda con respecto a alguna palabra? ¿No? ¿Ça va? Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, aquí tenemos a alguien, a un garçon, un niño, que llegó tarde a la escuela. Entonces, él está dando las razones por las que él llegó tarde a la escuela. Entonces, algunas están negativas y algunas son positivas. Algunas las vamos a conjugar como las hemos venido conjugando hasta ahora en pasado. Y vamos a utilizar los verbos que tenemos entre paréntesis. Entonces, si tengo un pas, c'est négatif. Y si no lo tengo, c'est affirmatif. Entonces, je suis en retard parce que, yo estoy tarde, yo llegué tarde porque, primero, yo no dormí. Entonces, el verbo dormir es regular, es decir, que en pasado es dormir. Entonces decimos, yo llegué tarde porque yo no he dormido. La conjugación para yo del verbo avoir es yo no he. Y el verbo en pasado, dormir. Yo no he dormido, je n'ai pas dormi. Oui, merci. Yo perdí el tren. El verbo raté es un verbo regular, es decir, que en pasado simplemente agregamos e. Entonces decimos, yo perdí, yo he perdido el tren. De nuevo decimos, yo he. J'ai raté le train. Entonces, on dit j'ai. Mi hermano escondió, él ha escondido mi bolso, mon sac. Entonces decimos mi hermano a. Mon frère a. Y el verbo caché, que es regular, que se conjuga de la misma manera que hace, quitando la er y agregando una e. Entonces decimos, mon frère a caché mon sac. Bueno, si ahorita tenemos el tiempo, volvemos a este ejercicio. Bueno, aquí tenemos la pregunta, qu'ont-ils fait hier? ¿Qué hicieron ellos ayer? Qu'ont-ils fait hier? Entonces aquí tenemos varias acciones. Aquí las tenemos enumeradas de 1 a 13. Y aquí están. Jugado, tenis, hecho las compras, mirado la televisión, visto la televisión, nadado, nagé, trabajado, escuchado música, cocinado, jugado en el parque, jugado a las cartas, montado la bicicleta, jugar fútbol, leído y festejado. Entonces, arriba tenemos varias personas. Tenemos a Théo, Lou, Laure, Fanny, Olivier y Jules. Ellos algunas cosas las hicieron, algunas no. Entonces miremos a Théo. Théo hizo la 1, la 3, la 6 y la 9. Entonces vamos a decir Théo A. Él ha jugado al tenis o él jugó tenis.
Elle a, la 3, elle a mirado la televisión o él vio la televisión. C'est le même. Tenemos también la 6. Entonces decimos, él ha escuchado música. Entonces diríamos, il a écouté de la musique. Y c'est tout. Y la 9. Y para el 9 tenemos jouer aux cartes. Él jugó a las cartas. Entonces decimos, Théo a joué aux cartes. Él ha jugado a las cartas. Entonces lo que vamos a hacer para cada uno, para las 6 personas que tenemos, es describir lo que hicieron dependiendo de lo que tengamos en el cuadro. Entonces, necesito voluntarios. Est-ce qu'il y a des volontiers? Vous avez compris l'activité? ¿Entendemos la actividad? Oui. C'est pas difficile. Si tenemos a Lu y tenemos la 2, por ejemplo, aquí está chuleada la 2, decimos Lu a, ella a, y la acción que está en la 2, fait, ella hizo las compras, elle a fait les courses. La 4, entonces decimos Lu a, ella a, y la 4 es nager. Ella ha nadado, elle a nagé. Personne. Vous êtes très peureux. Trop, je dirais. Continuamos entonces con otra actividad. Si vous ne voulez parler, bon, c'est pas grave. Bueno, si alguien se decide a hablar, me dicen. Vamos a continuar entonces con la otra actividad. Entonces, tenemos aquí la número 3, la número 3. Tenemos a mi padre. Y tenemos el verbo encontrar, el verbo trouver. Entonces, como es un verbo que termina en ER y es regular, entonces en pasado cambio la ER por una E acentuada. Entonces digo, mi padre él ha encontrado. Pero como mi frase es negativa, digo, él no ha encontrado. Il n'a pas, él no ha. Il n'a pas trouvé les clés de la voiture. Él no ha encontrado las llaves del carro o él no encontró las llaves del carro. Para la 4 tenemos mi madre, el verbo preparar, y aquí tenemos un pas, es decir que la frase es negativa. Entonces de nuevo vamos a decir mi madre ha o no ha, n'a pas. Mi madre no ha preparado o no preparó mi desayuno, mon petit déjeuner. Entonces decimos mon père, ma mère, désolé, ma mère, ella no ha, elle n'a pas, y el verbo preparar en pasado. Hacemos lo mismo, retiramos la terminación er, agregamos y acentuado. Ma mère n'a pas préparé mon petit déjeuner. Ella no preparó mi desayuno. Aquí tenemos de nuevo el verbo encontrar, trouver. Entonces decimos, yo no encontré mi tarea. Je. Recordemos que yo no he o yo he se dice je. Entonces vamos a decir yo no he, como lo hicimos en esta frase. Yo no he, je n'ai pas. Entonces decimos, yo no encontré mi tarea, conjugando el verbo de nuevo en pasado, agregando e acentuada. Entonces decimos, yo no encontré, como decimos yo no encontré mi tarea.
Je n'ai pas trouvé. Yo no he encontrado mi tarea. Muy bien. Entonces decimos je y como sabemos que la negación va dentro del ne y del pas, la conjugación del verbo avoir, es decir, yo no he, va dentro del ne y del pas. Decimos yo no he encontrado, yo no encontré mi tarea. Je n'ai pas trouvé mon devoir. J'allais vous dire quelque chose, mais je l'ai oublié. Bueno, pour la 6e, yo me caí. El verbo tomber es un verbo de los que trabajábamos ayer que no se conjugan con el verbo avoir, sino que se conjugan con el verbo être. Entonces, yo soy se dice je. Je suis, muy bien, Guadalupe. Je suis y el verbo en pasado, tombé. Je suis tombé y de nuevo el verbo ir también hace parte de esos verbos. Entonces decimos je y yo fui al hospital. El verbo ir, aller. Entonces decimos je suis allé. Muy bien. Oui, je suis tombé. Voilà. Très bien. Je suis allé à l'hôpital. Très bien. Yo fui al hospital. Mon toast. Je ne sais pas comment le dire en français. No. Bueno, digamos que está quemado. Para decir está quemado no estamos hablando en pasado, estamos hablando en presente. Para decir está quemado decimos está. Es o está se dice y el verbo quemarse. En pasado también es regular, decimos brûler. Le réveil, el despertador, le réveil, no sonó, no ha sonado. Entonces decimos no ha sonado. N'a pas. Y el verbo de nuevo, régulier, lo conjugamos de la misma façon. Sí, excelente. Mon toast est brûlé. Excellent. Y esta vez vamos a decir le réveil, el despertador, no sonó. N'a pas sonné. No ha, n'a pas. El verbo sonar. Sonné. Mami, ella estuvo enferma. Entonces vamos a decir el pasado del verbo estar o ser es était. Entonces decimos mami, ella ha estado enferma o ella estuvo enferma. Entonces de nuevo decimos elle a été malade. Oui, était malade, muy bien. Ella ha estado enferma, es decir, ella estuvo enferma. Mon chat, mi gato, se murió. Mon chat, el verbo mourir se conjuga con el verbo être. Entonces decimos es muerto, está muerto. Entonces decimos está. Y el verbo morir en pasado, que es mort. Está muerto, es decir, se murió. Mon chat est mort. Papá ha llamado de París. ¿Cómo decimos? Papá ha llamado de París. Él llamó de París. Sí, mon chat est mort. Muy bien. Il a téléphoné. Oui.
Muy bien, Laura. Il a téléphoné de Paris. Bien, très bien. El perro no me ha. El no me ha. A decimos igual, pero sin H. Il ne m'a pas. El verbo dejado en pasado. Laissé. Hacemos lo mismo. Decimos laissé. Él no me ha dejado salir. Él no me dejó salir. Le chat ne m'a pas laissé sortir. Pasemos a la 14. El bus. Le bus. El bus llegó tarde. El verbo llegar también se conjuga con être. Entonces decimos el bus es y el verbo arriver en pasado. Es regular, entonces decimos le bus. Le bus est arrivé, muy bien, est arrivé tard. Entonces nadie se animó a hablar, personne. C'est trop dommage. Qué lástima. Bueno, entonces continuamos haciendo más ejercicios. Les voy a compartir mi pantalla para que miremos un ejercicio que j'ai ici. Oui, c'est dommage. Bueno, entonces aquí tenemos varias frases. Aquí tenía la frase original, mais je l'ai perdue. Bueno, aquí tenemos en español la frase. Ayer ellas no se levantaron temprano. Entonces, ¿dónde? Ayer ellas no se levantaron temprano. Ayer ellas levantarse se dice lever y ellas, ustedes ya saben cómo se dice. Entonces, como diríamos, ayer ellas no se levantaron temprano. Temprano se dice tôt. Solamente tenemos dos opciones porque estamos hablando de ellas. Podría ser la segunda o podría ser la tercera. Estamos hablando del verbo levantarse. Entonces decimos lever. Ayer ellas no se levantaron temprano. Muy bien, deux. Hier, elles ne sont pas levées tôt. Ayer, ellos han estado mirando la tele, ellos miraron la tele y ellos fueron a ver a sus padres. Estamos hablando de ellos. Ellos miraron la televisión y ellos fueron a ver a sus padres. ¿Qué decimos? Pas oui. Hier, ils ont regardé la télévision et ils sont allés voir ses parents. El verbo ir que se conjuga con être. Ellas se han levantado. Ellas se han levantado.
Oui, elles se sont levées, exactement. Bueno, mañana vamos a ver que en francés, cuando estamos utilizando los verbos pronominales, debemos utilizar en pasado el auxiliar être. Pero creo que es necesario que revisemos los verbos pronominales primero, antes de pasar a la conjugación en pasado de los mismos, de los verbos pronominales. Bueno, vamos a continuar entonces con esta actividad. Aquí tenemos una historia, une histoire. Y aquí tenemos varios verbos que están en presente y debemos ponerlos en pasado. Entonces, tenemos que el último sábado, el pasado sábado, samedi dernier, la familia Didier, ellos se decidieron. Ellos han decidido. Ellos han se dice ils ont. Muy bien, oui. Ils ont. Y el verbo decidirse en pasado es regular, entonces decimos ils ont décidé, agregando una E. Ils ont décidé de faire un pique-nique. Ellos decidieron hacer un picnic. Entonces, ellos entraron. El verbo entrar es uno de los verbos que se conjuga con el verbo être. Entonces vamos a decir, ellos son entrados. Ellos entraron. Ellos son, se dice, ils sont. Uy, ils sont, muy bien, Angie. Y el verbo entrar, decimos entrer en pasado, pero como estamos hablando de ellos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qu'est-ce qu'il faut faire? Muy bien, excelente. Tenemos que agregar una S. Sí, Rodri, muy bien. Ils ont entré dans la voiture, en su carro, en su auto, y fueron. Y ellos han ido. Ellos han, de nuevo decimos, ils ont, y el verbo aller. Ils sont allés. Como estoy utilizando el verbo être, entonces, de nuevo, debo acordar el verbo en pasado, diciendo aller más la S porque estoy hablando de ellos, ils sont allés. Ils sont allés a la campaña, a las afueras de la campaña. Ellos han encontrado. Ellos han, decimos, ils ont. Y el verbo, de nuevo, encontrar. Decimos, ils ont trouvé. Oui, ils ont trouvé. Excelente. Un joli place dans un champ. Ellos encontraron un buen lugar en un campo. Ils ont trouvé. Y ellos levantaron o sacaron. Enlever. De nuevo tenemos un verbo regular y es un verbo como casi todos, se conjugan con el verbo avoir. Como estamos hablando de ellos, decimos ils ont. Ils ont enlevé. Muy bien, ils ont enlevé. Muy bien, Guadalupe. Les aliments de la corbeille. Cuando ellos comenzaron, ¿cómo decimos cuando ellos comenzaron? Quand ils ont commencé, cuando ellos han empezado,
cuando ellos empezaron? Cuando ellos empezaron a comer, un paysan furieux, un campesino furioso, les dijo, el verbo dire es un verbo irregular, su pasado es dit. Entonces, decimos que él les ha dicho, él les dijo. Entonces, utilizamos la conjugación para él del verbo avoir. Il leur a dit. Él les ha dicho, a dit. Él les dijo que se fueran de sus tierras. Ellos organizaron todo. Ellos han organizado todo. Ellos organizaron todo y se fueron. Entonces, vamos a decir primero, ellos han organizado todo en pasado. Decimos entonces, ils ont rangé. Excelente. Ils ont rangé todo, ellos organizaron todo. Aquí el verbo no lo debemos acordar porque sí, estamos hablando de ellos, pero como estamos utilizando el auxiliar avoir, como con casi todos los verbos, el verbo debe quedar igual. Solamente si estoy utilizando los pocos verbos con los que se conjuga el auxiliar être. Si estoy utilizando el auxiliar être con esos verbos, debo acordar el verbo. Debo agregar una S o una E, como lo vimos ayer. Pero si no, el verbo queda exactamente igual, queda igual. Aquí entonces, como estamos hablando del verbo irse, del verbo partir, y el verbo partir es uno de los verbos con los que debemos utilizar el auxiliar être. Entonces, vamos a decir, ellos se fueron. Ellos son partidos, ellos se fueron. Entonces decimos ellos y decimos son. Ellos son. Ils sont partis. Excelente, muy bien. Ils sont partis, exactement, oui. Et il faut, vous avez compris, et il faut ajouter es. El pasado del verbo partir, el del verbo irse, es parti. Pero como estoy utilizando el auxiliar être, ellos son, debo agregar una S. Ellos se fueron. Ils sont partis. Para buscar otro lugar, pour chercher une autre place. Ellos comieron. El verbo manger, como casi todos los verbos, se conjuga con el verbo avoir, con el auxiliar avoir. Entonces decimos, ellos han comido. Ils ont, y el verbo comer, ils ont mangé. Exacto, muy bien. Ils ont mangé. Cuando ellos, el verbo voir en pasado se dice ver, presente, en pasado decimos vu, visto. Cuando ellos vieron un taureau qui venait, un toro que venía. Cuando ellos vieron, como decimos entonces, cuando ellos vieron. Cuando ellos han visto, cuando ellos vieron. Ils ont vu. Muy bien, Laura. Ils ont vu. Sí, exactamente. Muy bien, Daniel. Cuando ellos vieron. Quand ils ont vu un taureau qui venait. Ellos corrieron. El verbo correr, courir, en pasado es corrido. Courir. Entonces decimos, ellos corrieron rápidamente hacia el carro, vers la voiture. Ya llegaron. Ils ont couru. Muy bien. Ellos
Decir en francés, ellos han corrido y ellos corrieron, es lo mismo. Ellos corrieron rápidamente hacia el carro. En ese momento, sí, empezó a llover. Pleuvoir. Empezó a llover muy rápidamente, muy fuertemente. Entonces decimos il, como en francés, llover se dice en presente il pleut. En pasado también debemos utilizar el sujeto il. Entonces ya no decimos llueve, il pleut, sino que decimos empezó a llover. Il, como estamos hablando de il, del clima, decimos il a. Y utilizamos el verbo comenzar en pasado. Exacto, muy bien. Il a commencé. Empezó. Empezó y a llover. Il a commencé à pleuvoir très fort. Por eso, por eso ellos volvieron al carro para volver a la casa. Entonces, el verbo volver es otro de los verbos con los que utilizamos el verbo être. Oui. Entonces decimos, ils sont retourner à la voiture pour revenir à la maison. Ils n'étaient pas encore à mi-chemin, ellos todavía no estaban en medio del camino cuando ellos escucharon un coup, escucharon un golpe. Entonces decimos ellos, el verbo sentir es un, bueno, podríamos decir que es un faux ami, es un falso amigo en francés, porque sentir no significa sentir, sino que significa oler. Entonces, en este caso, si queremos decir sentir, diríamos ressentir. Entonces, vamos a decir ellos sintieron un golpe. Entonces, el verbo ressentir y el verbo sentir también, como son regulares en pasado, simplemente quitamos la R diciendo ellos han sentido un golpe. Diciendo ils ont, porque es un verbo como casi todos, ils ont ressenti un coup. Y de nuevo tenemos el verbo salir, que es otro de los verbos con los que utilizamos el auxiliar être. Entonces decimos ellos salieron. Ellos son. Ellos salieron. Ils sont sortis. Oui, muy bien. Ils sont, y como estamos hablando de el pasado, sortir, recordemos, y como estamos hablando de ellos, agregamos una S. Ellos salieron de la voiture, del carro, y ellos vieron que la llanta estaba a plat, que no tenía aire. Entonces, voir, de nuevo, el pasado del verbo voir es vu. Ellos vieron, decimos ils ont vu, muy bien, ils ont vu, muy bien, Diego. Que le pneu était plat. Quand il, de nuevo el verbo arriver, que se utiliza con el auxiliar être en pasado. Cuando ellos fueron llegados, cuando ellos llegaron, decimos quand ils
de nuevo el verbo être. Cuando ellos llegaron a su casa, chez eux, quand ils sont arrivés, muy bien. Arrivés chez eux. Ils étaient mouillés et avaient faim. Ellos estaban mojados y tenían hambre. Ils avaient faim. Entonces, ellos tomaron una taza de té y se fueron a dormir. Entonces tenemos el verbo tomar. El verbo prendre, el verbo tomar es irregular. En pasado decimos pris. Ellos tomaron, decimos entonces ils ont pris. Muy bien, oui. Ils ont pris une tasse de té y fueron. Este se conjuga con el verbo être, con el auxiliar être. Entonces decimos, ellos se fueron a dormir. Ils sont allés. Muy bien. Ils sont allés dormir. Y agregamos ese porque estamos hablando de ellos. Y porque estamos utilizando el auxiliar être. Si no lo estamos utilizando, no acordamos el verbo. Bueno. Ici, il y en a plus d'activités, mais je préfère laisser comme ça. Bueno, aquí teníamos una historia. Teníamos a Jeanne et Pierre, qui sont les amis de Martin. Bueno, hagámoslo como ejemplo. Lo voy a leer. Jeanne et Pierre, les amis de Martin, lui ont rendu visite et lui ont apporté de belles fleurs. Ellos le rindieron visita, lo visitaron y le llevaron, apporter, el verbo llevar, hermosas flores. Martin se reposait au lit. Él tomó descanso en la cama. Il a bu du thé chaud et a pris des médicaments. Él bebió, este bu es el pasado del verbo beber, boire. Él bebió té caliente, recordemos el du té chaud, y tomó sus medicamentos. Este pris, este tomó, es el pasado del verbo prendre, tomar. Martin, él se fue. Il est allé chez le médecin. Él se fue donde el doctor. Le médecin l'a examiné. El médico lo examinó, lo ha examinado. Lui a prescrit des médicaments et lui a prescrit du repos au lit. Él le prescribió, oui, medicamentos y le prescribió también descanso en la cama. Hier, Martin se réveillé avec un mal de gorge. Ayer, él se levantó con un dolor en la garganta, de gorge. Il est allé à la pharmacie pour acheter les médicaments. Él fue a la farmacia para comprar los medicamentos. Bueno, esta era la misma que teníamos aquí y la historia estaba en desorden. Muy bien, bueno. Entonces, tengamos muy en cuenta que la mayoría de los verbos se conjugan con el verbo avoir en pasado y solamente algunos se conjugan con el verbo être, con el auxiliar, y que solamente cuando estoy utilizando el auxiliar être en pasado, el verbo debe acordarse dependiendo de si estoy hablando de una mujer o si estoy hablando en plural. Y el verbo también debe acordarse cuando estoy hablando de los verbos pronominales, es decir, levantarse, acostarse. Cuando tenemos un verbo que termina en se en español, en francés tenemos los verbos que empiezan por se. Entonces tenemos, por ejemplo, lavarse, que en francés se dice se laver. Levantarse, que
En francés se dice se lever. Despertarse, en francés se dice se réveiller. Así. Todos los verbos que tengan un se, estos verbos deben conjugarse con el verbo être en pasado. Y entonces este verbo debe acordarse, dependiendo de la persona de la que yo esté hablando. Pero eso lo vamos a trabajar mañana. Alors, je veux savoir s'il y a des questions. Eso es todo por hoy. Pensé que la actividad de oral sí le vamos a alcanzar a hacer. De todos modos, ya solamente tenemos 2 minutos. Entonces tampoco alcanzaríamos. Bon, les amis, c'est tout. Eso es todo por hoy. Espero que cada vez más vayamos profundizando en la estructura que tiene pasado compuesto. Y mañana seguiremos practicándolo. Rodri, uy, sería genial, pero pues yo creo que aún tendremos que seguir trabajando en la estructura del francés para que después podamos hablar. ¿Verdad que sí? ¿O ustedes qué piensan? Muy bien, de todos modos, si en algún momento quieren que planeen una clase en la que solo hablemos, lo puedo hacer. Claro, exacto, sí, Rodri. Y yo también, todos. Alfredo, ayer te había traído un link para que descargáramos el libro de gramática y hoy no te lo traje, pero mañana te lo traigo, te lo prometo. Bueno, avec plaisir. Entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Merci. Du rêve. Merci. Oui, on se parle demain. Salut Andy. Au revoir.